Con nosotros, Milton y Lucky Echeverría nos van a contar un poco de su experiencia, de su vida y adelante. Gracias, Luis y Teresita. Los recordamos con mucho cariño desde entonces hasta ahora que nos hemos vuelto a encontrar. Le damos la bienvenida a toda la familia que nos está acompañando ahí, la hermana de Lucky, Martina, Chochi, mi sobrina Gadi, sus hijos, a los hermanos con los que hemos platicado también en algún momento anteriormente en los estudios. La historia de mi abuelo, bueno, yo soy Milton Echeverría y... Yo soy Lucky Madrid de Echeverría y estamos bendecidos de estar esta noche con ustedes y compartir un poquito de nuestro caminar en el Señor, que hace, como dijo Tere, una aventura impresionante y una aventura victoriosa en el Señor. Para contarles rapidito así de lo que ha sido mi vida, yo nací en el año 1954 y nací en un hogar cristiano. Mi padre pastor evangélico y el padre de él también pastor evangélico y los papás de mi mamá también pastores. Mi abuelo era uno de los sastres en esos años de cerca de los 1900 acá que eran muy conocidos. Hubo un problema ahí a raíz de que cada vez que cumplía años el presidente mandaban a poner presos a todos los sastres y en la cuenta iba él. Un día hizo él una carta de repudio, eso llegó a oídos del presidente, lo metieron preso. Una noche, él estando en el calabozo dijo, Señor, si tú existes, sácame de aquí. Milagrosamente, el día siguiente estaban abriendo sus puertas. Eso le motivó a tomar la decisión de salir de aquí de Guatemala y viajar hacia Jalapa. En Jalapa, él se llevó un par de ayudantes y comenzó a ser un sastre exitoso. Le hacía a todas las personas más importantes sus sastres, sus trajes, porque decían que era el que le hacía los trajes al presidente. Él sabía tocar la guitarra y los otros dos compañeros sabían tocar otros instrumentos, total, que se volvieron muy famosos porque no había fiesta en Jalapa donde ellos no amenizaran. Pero uno de ellos era evangélico y constantemente lo estaba invitando, hasta que un día él aceptó, así por decir, para que este no me siga molestando, aceptó y fue y aceptó al Señor. Su vida cambió rotundamente. Él fue padre de una familia de 14 hijos, con dos familias. La primera esposa tuvo 6 hijos con ella, luego ella falleció. Mi padre a los 11 años quedó huérfano y luego él se casó nuevamente y tuvo 8 hijos, total que hicieron 14. ¿Se imaginan esa familia Echeverría? Mi padre se llamaba Raúl Echeverría Magariño y mi abuelo se llamaba José Federico Echeverría y mi abuela Natalia Magariño. Así que ahí viene una historia larga en la que por ser de los mayorcitos, mi papá era el segundo de la familia, le tocó ayudarle en la sastrería, aprendió ese arte. Así que él se traslada en algún momento aquí a Guatemala para terminar sus estudios, no logra hacerlo por algunos dolores de cabeza que empieza a tener. En un momento él decide hacer el sueño americano y se va a los Estados Unidos para lograrlo. El Señor permite que él llegue hasta la ciudad de Chicago y por consejo de otros amigos, era una decadencia completa en esa ciudad, en esos días, y no había trabajo por ningún lado. Donde él iba a tocar le decían, miren, si sabe cocinar, no. En ese entonces, acá en Guatemala, el varón no se le permitía entrar a la cocina, no es como ahora. Total que en algún momento supieron que él sabía el oficio de sastre y comienza a trabajar en eso y resulta siendo un éxito.
alguien le aconseja y le dice, mira, aquí hay un instituto muy bueno de Biblia, y lo lleva siendo el instituto Moody Bible Institute. Él va y toca las puertas y le dice, mire, aquí no puede ingresar usted si no viene amparado por una iglesia, por una misión. Total que él espera muchas horas hasta que al final de cuentas lo aceptan y empieza sus estudios. A los 2 años de estar ahí, le comienzan a decir, mira, que vino una persona de América Central y habla español, sin saber que era doña Civil Ion Cooper Bush, que sería para más adelante nuestra madre. Se llegan a conocer porque llegan a trabajar en la radio cristiana latina, y luego se enamoran y se casan. Se vienen a Guatemala y empieza la travesía aquí con nosotros. Mi madre me tuvo a los 54 años, pensando que eran los dolores y las molestias de la menopausia. No se había dado cuenta que era yo el que venía. Así que se imaginan qué trabajo de mi señora madre. Así que estando educados en esa línea, mi papá pasó por muchas penurias aquí a Guatemala, porque él vino a trabajar a un instituto que según él le iban a dar trabajo y remunerado. No fue así. Decían, usted tenía que haber traído su patrocinio de los Estados Unidos porque usted viene como gringo, aunque es guatemalteco. Total que al pasar todas esas cosas, nosotros fuimos desarrollándonos ahí dentro de la familia. Ya adentro, pasado los años, y por el mismo tipo de enseñanza, mi papá él fundó una iglesia que se llama Iglesia Bíblica Centroamericana. Es una iglesia tradicional, y esa iglesia yo empecé a asistir antes de nacer, les digo a los hermanos, porque iba en el estómago de mi madre, ¿verdad? Lleva 75 años, este año cumplió sus 75 años de aniversario la iglesia bíblica. Así que cada fin de año, al finalizar el ciclo escolar aquí en Guatemala, había un campamento que se llamaba Buenas Nuevas, y a mí me gustaba asistir. Desde quinto, sexto año comenzamos a asistir ahí, y a la edad de los 13 años el Señor me toca y yo acepto ese llamado y recibo al Señor en mi corazón. Así que también a esa edad, mis hermanos, que eran algo inquietos, me enseñaron el arte o el deporte del motocross, y empiezo a correr en motocross, en el cual yo competí a nivel nacional, centroamericano y latinoamericano. Y logré tener muchos títulos, muchos éxitos en eso. Y a la edad de los 17 años, conozco yo a Lucky, y ahí les va. Bueno, mi amor. En ese momento. Bueno, yo vengo de una familia católica 100%, y nací entre sacerdotes y monjas. Tengo una tía que era monja, y totalmente opuesto a la educación de Milton, ¿verdad? Pero crecimos en el mismo barrio, crecimos en la misma colonia, y entonces aquí fue donde nos conocimos. Milton me lleva a mí 4 años, yo soy la tercera de 7 hermanos, y pues fuimos una familia educada totalmente en el catolicismo, pero Dios fue bueno y en mi camino puso a Milton, ¿verdad? De jóvenes, yo tenía 17 años cuando nos hicimos novios, y pasamos pues muchas pruebas, se puede decir, porque pues mis papás no estaban de acuerdo en que yo tuviera una relación con un muchacho evangélico, ¿verdad? Pero el Señor tiene sus propósitos y sus planes que muchas veces nosotros no los entendemos, pero en el caminar nos dimos cuenta de que Dios tenía un plan perfecto para mi vida.
y para la vida de Milton. Nosotros formamos una familia, tenemos 44 años de casados ya, tenemos 3 hijos, 2 mujeres y un varón, y tenemos 7 nietas, ¿verdad? Estamos pues bendecidos con la familia, y así es como nosotros empezamos nuestra relación como pareja, ¿verdad? Hubo algo que nunca se imaginó Luque que iba a ser tremendo para su vida, quizás para nuestras vidas también, porque mi deseo era que nos casáramos en la iglesia evangélica, la iglesia que había fundado mi papá. Y cuando la pido en matrimonio, le hablamos a mis papás y todo el arreglo ahí que se hace, y va mi papá a pedir autorización para nuestra boda, la cual no fue autorizada. Y le dijeron, no se puede casar aquí porque Lucky no es evangélica. Entonces procedió mi papá, viene con Lucky, le dice, mira Lucky, tienes que hacer una oración, la oración de fe, y es muy sencillo, di estas palabras. Y Lucky las hace, las acepta al Señor en su corazón, sin saber ella al compromiso que se estaba metiendo. Así que de esa forma nosotros nos casamos en otra iglesia que no era la de mis sueños. Eso creó un poquito de dolor en mi corazón, pero nosotros seguimos asistiendo constantemente a la iglesia. Y ahí fueron nuestros hijos. Ellos estuvieron estudiando y educándose. Sucedió algo más que Lucky les va a contar en el momento que la empresa donde yo trabajaba se cierra por cuestiones económicas, y me voy a trabajar yo al campo petrolero, en el cual tenía que pasar turnos muy largos, 20 días. Entonces, en esos días, mi hermano, el esposo de Ingrid, nos invitó a una iglesia con mucho avivamiento, completamente diferente a la iglesia tradicional en la cual yo me había creado. Así es, pues después de que yo acepté al Señor, pues prácticamente lo había hecho como un requisito que me pedían para poderme casar, y sin entender qué era lo que yo a lo que me estaba comprometiendo al aceptar al Señor Jesús en mi corazón, pues empezamos nuestra vida matrimonial, y yo verdaderamente conocí al Señor en esta iglesia, se llama Maranata, y ahí fue donde yo verdaderamente tuve un encuentro con el Señor, y eso fue 6 años después de habernos casado. Pero el Señor hizo conmigo una transformación impresionante. Yo me enamoré del Señor y yo no quería saber nada más que estar en el Señor y caminar, y llevaba a mis hijos a la iglesia, pero ella, Milton, trabajaba afuera, y un día viene y me dice, miren, nos vamos a vivir a Quetzaltenango, que es un departamento de Guatemala, y le digo yo, pero yo estoy contenta aquí en esta iglesia, sí, pero sale el trabajo y nos vamos. Me fui triste, me fui llorando, dejaba a mi familia, ¿verdad? A mis papás, a mis hermanos, pero Milton y yo, él me decía, pero ¿por qué se viene triste? Ay, es que es lejos, le decía yo, y mi familia. No, pero aquí estamos nosotros, me decía, no es lejos. Pero bueno, el Señor hizo maravillas. Yo iba triste porque sentía como que estaba dejando al Señor, ¿verdad? Como que no iba a encontrar lo que había encontrado en esa iglesia. Y el Señor es fiel, el Señor no nos deja, el Señor no nos falla, ¿verdad? Y había una vecina que me decía, Lucky, allá en Quetzaltenango hay una iglesia que se llama Verbo, me decía, y búsquela. Y yo le decía a ella, no, deme la dirección. Bueno, pero nunca llegábamos a nada con esta vecina, y buscamos con Milton esa iglesia. Miren, recorríamos todas las calles de ese lugar, de esa ciudad, y no estaba. Pero el Señor
en su misericordia y su fidelidad para con nosotros, nos ha enviado, me envió a la casa a un hermano muy querido de Verbo, Dick Funel se llama, es uno de los fundadores de la iglesia Verbo, y lo llevó a mi casa. Me dice la empleada, doña Lucky, la busca un señor. Y a mí, yo dije, pues si no conozco a nadie aquí, yo no conocía a nadie. Y él llegó y tocó la puerta y yo lo miraba y yo decía, yo a él lo conozco, yo lo he visto. Y sí, verdaderamente yo lo había visto porque él nos había entrevistado en la escuela Verbo era un requisito que pedía la escuela de pasar por una entrevista, ¿verdad? Para aceptar a nuestra hija. Eso se da un año antes de que saliera mi trabajo para ir a Quetzaltenango. Una sobrina nuestra, que era la directora en esa escuela, viene y nos recomienda, miren, pongan aquí a su hija. Es una escuela en que se basa en principios bíblicos. Y a raíz de ese consejo, la fuimos a inscribir ahí. Un año estuve estudiando aquí en Guatemala, luego hicimos el traslado. Y viene a resultar lo que nos está comentando Lucky aquí. Así es, pero para mí fue impresionante ver que yo miraba a ese hombre y yo decía, yo lo conozco y quería como hasta que al fin di quién era y le di, usted de la iglesia Verbo. Y él se sorprendió y me dice, sí, yo soy de la iglesia Verbo. Y me dio su tarjeta y me dijo, el domingo los esperamos. Y ahí empezó nuestro caminar con la iglesia Verbo. Tenemos 37 años de estar sirviendo en esta iglesia y estamos bendecidos de pertenecer a esta iglesia. A partir de esa época, también hubo un enamoramiento. Nuestra última hija, la hija más pequeña que tiene 36 años, nació allá en Quetzaltenango. A los 17 días de haber nacido ella, yo haciendo deporte en bicicleta, me doy una caída, tengo un accidente, me quiebro la clavícula, el omóplato y pasé 9 meses inválido de un brazo. Y estando en esas condiciones, es que manda el Señor a este Señor, a este ángel. Para nosotros fue un ángel enviado, el cual venía de la misión de Estados Unidos a formarla, a establecer aquí en Guatemala la iglesia Verbo. Total, que luego salimos de Quetzaltenango, nos venimos buscando nuevamente la ciudad y aquí nos unimos a lo que estaba la iglesia madre que había aquí, que era la iglesia Verbo Reforma. Ahí tuvimos la oportunidad de salir con los primeros viajeros perdón, misioneros en la propia ciudad y salimos de zona 9 para zona 6, Verbo Norte le llamábamos. Ahí estuvimos activando y el Señor nos permitió apoyar y comenzar a conocer tener ese hambre, esa situación de desear, de servir a las personas. Es ahí donde nosotros comenzamos a apoyar con otro hermano. Cambié yo de trabajo, conseguí un trabajo en Escuintla, en una embotelladora de refrescos, y yo viajaba todos los días de Guatemala a Escuintla, son como 60 kilómetros. Quetzaltenango está a 300 kilómetros, por eso decía Lucky, está muy lejos. Pero el Señor me puso mucho más cerca. Total que el Señor nos puso a ayudar, a apoyar a un hermano que empezamos a apoyar la misión en Amatitlán, luego Palín y Escuintla. El mismo día, el día domingo, estábamos a las 7 de la mañana en Amatitlán, a las 10 de la mañana en Palín y a las 2 de la tarde estábamos ya con los hermanos de Escuintla. Empezó de cero en Escuintla. Las otras 2 misiones ya estaban en proceso. Y en ese tiempo también estuvimos apoyando a Quique Meda, que estaba abriendo la misión en El Salvador, en San Salvador. Echábamos viaje, nos íbamos viernes o sábado. Allá nos daban lugar los hermanos en sus casas, le ayudábamos a limpiar el salón porque era una discoteca en la noche, el día sábado en la noche y el día domingo era donde hacíamos las reuniones. Fue algo hermoso. También estuvimos visitando a Jorge Carrera en Honduras, que él estaba allá como misionero también en la iglesia Verbo.
Así que en todos esos años el Señor nos tiene trabajando en la obra hasta hasta ahora que estamos aún sirviéndole, y en esta oportunidad con lo de la pandemia estamos sirviendo desde casa, con reuniones en casa, Lucky con reuniones de mujeres y luego en reuniones de familia también en toda la semana. Qué historias tan lindas. Qué riqueza realmente en todo lo que nos están contando. Y una pregunta tengo para Lucky especialmente. ¿Qué fue lo que encontraste en ese lugar en Maranata que no querías dejar? Que sentías que estabas como abandonándolo. ¿Qué fue lo que tú encontraste ahí? Sí, verdaderamente ahí fue mi encuentro con el Señor, ¿verdad? Hubo un avivamiento en mi vida, era qué hacer, aquel deseo de estar en la presencia del Señor, y la alabanza era algo que a mí me tocó grandemente, ¿verdad? Y decía, Dios fue tan bueno que di pasos, pero rapidísimos. Me bauticé como a los 15 días, o sea, todo fue y muy rápido, pero ese anhelo de estar en la presencia del Señor fue lo que a mí me llevó a ese lugar. Yo sé que yo decía, Señor, me he perdido todo esto, todo este tiempo, estos 6 años, ¿verdad? Pero Dios tiene un plan perfecto para cada uno. Y desde ahí yo vivo enamorada del Señor, ¿verdad? Y Él ha puesto un gozo en mi corazón que yo a veces le digo, Señor, no tengo derecho a ponerme triste, no tengo derecho a llorar, porque tú eres todo para mí, tú me has dado todo. Y eso fue lo que a mí me motivó a buscar del Señor. Y Verbo era una iglesia donde pues la alabanza era bastante parecida, ¿verdad? Había mucho avivamiento, y eso fue lo que me motivó a mí verdaderamente a estar en el Señor. Perdón, Luis, no se te Tenía que escucha. ver con el mover de Dios en el Espíritu Santo. Dios estaba tocando Guatemala de una manera espectacular, porque estaba un avivamiento que había arrancado en Guatemala, en Quetzaltenango, en otras ciudades, y muchas iglesias estaban predicando con fuerza la presencia de Dios, el Espíritu Santo, y creo que todos nosotros entramos, porque nosotros con María Teresa y muchos de los que están aquí presentes, entramos en ese avivamiento y era algo hermoso. Claro que no sabíamos, porque no entendíamos lo que estaba pasando. Ahora lo estamos viendo retrospectivamente. Pero Guatemala entró en un avivamiento tremendo. Iglesias como Elín, Maranata, Verbo y otras más, en un poder del Espíritu Santo tremendo, predicando el Evangelio y expandiendo su reino, como nos estás contando, Milton, que no solamente te fuiste también a Verbo Norte, estuviste también en zona 16, en Acatán. En fin, parece que ustedes les dio por estar donde estaba la acción, ¿verdad? Qué hermoso, es algo hermoso de lo que Dios estaba haciendo ahí. Milton, ¿ibas a decir algo? La situación era esa, ¿verdad? Que yo nunca había vivido una experiencia en esa iglesia tradicional, donde, bueno, hermanos, vamos a cantar el himno tal, y nos párense, y cantamos, vuélvanse a sentar, y hablaba alguien más, y así, una cosa tan monótona, no tan viva, y como se daba en esas iglesias, ¿verdad? Lo fuimos a encontrar en Verbo Shela, lo cual llenó mi corazón. Sino que lo cuente Lucky. Yo me metí al baño 4 de la mañana con esa agua helada allá en Shela y empezaba: has cambiado mi lamento en baile, me has llenado de alegría. Y me decía, cállate, vas a despertar a los vecinos. Nadie me podía callar.
ni a la fecha, pero es algo que lo llena a uno y uno tiene necesidad de extrovertirlo, de darlo a conocer. Saben que yo les iba a preguntar que cómo habían trabajado ustedes como matrimonio esas grandes diferencias que traían de cuna. Una cuna católica 100% y una cuna evangélica 100%. Bueno, sigue estando la pregunta. Creo que ustedes me han dado una respuesta, pero quiero ponerles la pregunta. ¿Qué tanto fue para ustedes trabajo acoplarse en una nueva cultura, ambos que venían de cunas tan distintas? Bueno, la situación es de que cuando nos casamos, estábamos jovencitos y un mes antes de empezar, de casarnos, y yo conseguí mi primer trabajo. Comencé a trabajar por 100 quetzales al mes en aquel entonces, ¿verdad? Y tomamos la decisión que íbamos a ir a la iglesia y que íbamos a llevar a nuestros hijos en esa iglesia y que ahí los íbamos a educar en las bases cristianas. No hubo mayor conflicto. Lo hubo quizás con la familia de Lucky, pero donde ellos empezaron a ver nuestro actuar, nuestro funcionar, ya todo fue diferente. Yo Sí. pienso también que fue algo de, bueno, yo estaba en ese avivamiento, ¿verdad? Yo quería tanto de conocer del Señor que verdaderamente yo me hice más a aceptar caminar en el Evangelio, ¿verdad? Apoyar a Milton en eso, nos apoyamos los dos, pero creo que fue una decisión que tomamos de, bueno, aquí nos vamos a quedar y esto es lo que vamos a hacer con nuestra familia. Entonces, yo pues prácticamente me sujeté a él, ¿verdad? Yo dije, como dice la palabra, donde vayas tú, iré yo. Y eso se hizo rema en mi vida y hemos caminado todo el tiempo en el Señor, prácticamente, ¿verdad? Qué hermoso. Dijiste, tu Dios será mi Dios y donde Amén. tú vayas, yo voy. Qué lindo. Así. Saben que, como digo, la historia de ustedes y lo que nos cuentan casi me estaba dando la respuesta, pero sí es lindo oírlo porque es obvio la gracia y el favor de Dios sobre sus vidas y la determinación de buscar al Señor. Y mientras ustedes dicen, estábamos tan enamorados del Señor, puedo escuchar al Señor diciéndome a mi oído y a mi corazón, Él estaba más enamorado de ustedes que ustedes de Él. Entonces, hubo mucha gracia, mucho favor en caminar en unidad, en caminar en buscar ese propósito. Eso que ustedes experimentaron en algún momento fue realmente el Espíritu de Dios en ustedes, marcándoles, ¿verdad? Que no los dejaba y ese anhelo de Él por ustedes lo vemos en sus vidas hasta ahora y qué lindo. También me hace pensar qué privilegio tuvo esta generación de haber experimentado. Tuvimos un sacudón muy fuerte en el 76, un año antes que ustedes se casaran, que fue el terremoto, y eso nos cambió la perspectiva a muchas personas en ese tiempo, que era, no estamos en esta tierra para toda la vida y tenemos que buscar cuál es un enfoque en lo eterno, ¿verdad? Y era como que era lo que se movía en el corazón de los guatemaltecos y fue por la gracia de Dios. No era porque fuéramos tan inteligentes o tan sabios, sino fue ese avivamiento que vino y la gracia de Dios trayéndonos al corazón esa necesidad y esa visión de buscar lo eterno, ¿verdad? Y ahí vemos. Como dice la palabra de Dios, donde había tanto pecado, sobreabundó la gracia, porque Guatemala realmente estábamos perdidos y por su misericordia el Señor nos dio ese avivamiento hermoso.
Cuando María Teresa hablaba de esas dos culturas, culturas religiosas, una católica y la otra también evangélica bastante radical, pues Dios les llevó a un maranata, Dios les llevó a un verbo donde había un avivamiento, donde había el mover del Espíritu Santo, donde imagino que había que dejar tradición evangélica y tradición católica para moverse en todos los aspectos en los que se predicaba en la iglesia, una alabanza, una cultura de alabar a Dios, de oración, un tiempo de buscar consejo en los hermanos, de congregarse, de predicar el evangelio, de buscar ayudar a otros y evangelizar. Y yo les veo cómo ustedes se fueron, pero así como una bola de nieve que va creciendo, ¿no? Pasaban por las iglesias llevando toda esa riqueza, porque sé que son muy amados, muy queridos por tantos hermanos les tienen en el corazón y los llevan y para mí que este es un tiempo especial de honra de Dios a sus vidas, queridos hermanos, porque a veces los que ocupamos un papel quizás secundario o no tan visible en la iglesia, pero que al mismo tiempo es el motor. Bueno, ahí está mi ingeniero mecánico, ¿no? El motor, el engranaje que hace que el resto de las cosas funcione, porque a veces queremos, vemos al predicador, al hombre extrovertido, a la persona carismática, pero ustedes fueron un motor porque a donde iban, ya me mencionaron 5 iglesias, creo que también estuvieron en El Salvador, en Honduras, pasaron también, en varias ciudades de Guatemala. ¿Y qué es lo que personas como ustedes provocan en un lugar? Que las cosas se hagan, que el avivamiento se mantenga, ese saborcito, como decimos, ese ADN de Dios, de su Espíritu Santo, llevando fuego y avivamiento. Cuéntenos un poco de esta experiencia, por favor. Ahí tenemos realmente, el Señor nos ha dado una oportunidad de ver su mano poderosa, su sanidad obrando en nosotros. Cuando estuvimos en Escuintla, yo me iba a las 6 de la mañana y me quedaba allá esperando porque Lucky y Vilena se iban en carro. Muchas veces salieron solas. Se iban por la carretera vieja, aún no había una carretera nueva como la que hay ahora, y había mucha dificultad, mucho tráfico de trailers, había mucho tiempo de lluvia y muchas veces reventamos llantas, quedándonos a media carretera en la noche, cambiando la llanta bajo la lluvia y nos juntábamos martes, jueves, sábado con los jóvenes y el domingo hacíamos ese recorrido que les contamos. Pudimos ver muchos milagros, entre ellos, en uno de los viajes al Salvador, el Señor me manda a estar un rato, íbamos como quien dice de vacaciones a la playa, pero empieza a llover y empieza a llover y llueve hasta que nos dice el guardián de la casa, miren, mejor se van porque aquí esto se llena y no van a poder salir. Salimos de regreso, fuimos donde mi hermana que vive en Santa Ana y estando ahí me entero que la muchacha tenía un hijo que lo habían desahuciado. Decía que ya no tenía sanidad y que él se iba a morir. Vivía en un pedacito de 1.5 metros por 1.5 metros de lámina allá en Santa Ana. Imagínense, es un lugar muy caluroso ahí en el Salvador. El Señor me toca y me dice, ve con ella, vamos a sanar a ese muchacho. Le pido a mi hermana que me mande con un piloto, me lleva a ese lugar, era un lugar muy pobre, y llegué ahí a pedirle, a hablarle del Señor. Él acepta al Señor y entonces yo le digo, bueno, ya que eres sano, el Señor te va a sanar en el nombre de Cristo Jesús. Y me volteo para salir de ese lugar cuando me doy cuenta, había una fila de mamás, de madres con sus hijos, con una cantidad de niños enfermos. Y comienzo a orar por cada uno de ellos. Era una cosa interminable. Nosotros no supimos qué pasó en esa oportunidad, pero luego nos comenta mi hermana que ese hijo
sale de esa caseta y se va a trabajar, cuando le habían dicho que estaba destinado a morir. Cosas como esas nos sucedieron, y siempre aquel deseo de ayudar, de apoyar a la gente. Bueno, Milton es una persona melancólica, ¿verdad? Y yo soy colérica sanguínea, o sea, yo soy hiperactiva y él es paciente, pasivo, ¿verdad? Pero Dios nos unió, ¿verdad? Y uno es agua y el otro es fuego, pero el Señor nos compenetró y yo trabajé mucho con mujeres también, sigo trabajando con mujeres. Me gusta trabajar con las mujeres, me encanta. Y entonces lo que hemos hecho es que tenemos dones diferentes, ¿verdad? Pero servimos al Señor y nos complementamos. Yo lo apoyo a él me apoya a mí en lo que tenemos que hacer y en el Señor, ¿verdad? Prácticamente. Y ha sido una bendición. Yo creo que trabajar juntos, trabajar de la mano, apoyarnos en nuestros ministerios, ha sido, como digámoslo así, el éxito, digámoslo así, del caminar en el Señor. Nos encanta servir. Es un don que el Señor nos ha dado, el servir a las personas. Yo a veces le digo a Milton, él mira a una persona y rápido le está hablando, y yo le digo, ay, ni lo conoces y ya le estás hablando, y él rápido y le saca conversación, y entonces, pero vemos que es el Señor el que nos ha llevado a esto, ¿verdad? Eso ha sido. Hay algo más que se nos escapó contarles, mis hermanos y amigos, es de que nosotros no solo cuidamos, no solo tuvimos nuestros 3 hijos, sino que el Señor, yo quería tener una familia de 8 hijos, no lo pudimos hacer, porque, bueno, tuvimos esos 3 retoños ahí que ustedes pueden ver, a Marjorie, a Fred, a Civil, y el Señor, como me dio esa inquietud de tener más hijos, nos decidimos cuidar niños que iban en adopción. En ese caso, nosotros tuvimos 4 niñas que cuidamos desde nos los entregaban desde los 3 o a 10 días de nacido hasta los 6 meses, hasta que les salía sus papeles. Ahí es la primera niña que cuidamos. Ahí está, abajo están los padres adoptivos que vinieron a traerlos. Esta es la segunda niña que cuidamos, Macy. Si ustedes pueden ver, era una niña fuerte. Ella le pusieron vacunas y todo, y tenía una mancha mongólica, que no sé si así le llaman allá también, que parecía como que era morete en la parte de atrás de su espalda. Y también cuidamos un par de niñas que resultaron yendo al mismo hogar, que fueron las últimas 2. Una de ellas, Gaby, y la segunda era Anita. La última que cuidamos duró 10 meses. Se tardó a saber qué cantidad de tiempo el trámite. Hasta Fred, nuestro hijo, decía, ya no la demos, yo me hago cargo de ella, cuidémosla nosotros. Eso fue algo también que impactó en el corazón de nuestros hijos, de querer tener una familia, de tener hijos y poder cuidarlos, así como veían ellos que cuidamos. Ellos ya estaban mayores, ¿verdad? Cuando hicimos todo eso. Qué hermoso. Justo les iba a preguntar yo, ¿qué decían sus hijos mientras ustedes estaban sirviendo, yendo, viniendo a todo lado? ¿Cuál era el reto cuál fue el reto con ellos para ustedes? ¿Cómo les transmitieron todo esto? ¿Cómo reaccionaban ellos a este servicio y a esta vida? Bueno, nosotros, como habíamos decidido enseñarles los principios bíblicos de autogobierno, individualidad, cuando nosotros les decíamos que íbamos a salir y quedaban ellos solos acá, se quedaban tranquilos. Ellos no tenían mayor problema de temor y algo así.
siempre hubo alguien también que nos apoyó. Estaba una de mis hermanas que vivió aquí en Guatemala, ella ya está con el Señor y nos apoyó tremendamente. Ella fue siempre un bastión fuerte. Mis sobrinas, que hay alguna ahí también que nos están escuchando, fueron parte del cuidado de nuestros hijos en muchas oportunidades. Así que hubo algo así que yo considero no lo han manifestado que haya sido algo negativo ese tiempo que nosotros estuvimos apoyando el ministerio y les dejábamos acá para poder salir a servir a otros hermanos. Bueno, por supuesto, siempre pasa, ¿no? Hay algo que dejamos de hacer con los hijos por hacer otras cosas, pero eso le pasa a la gente en su trabajo, le pasa en la vida, en todo. Hasta para parrandear, dejan a los hijos tirados, ¿no es cierto? Se van a parrandear o se andan en cosas que no deben y dejan a los hijos por ahí, pero gracias a Dios, ustedes lo hicieron para el Señor y el Señor los guardó y los cuidó. No tardarán los hijos en contar algunas experiencias que tal vez pasaron difíciles, pero que al mismo tiempo pueden ver la mano de Dios porque todos tenemos que colaborar en el reino y ellos colaboraron siendo pacientes, comprensivos, amándose entre ellos, cuidándose y portándose bien. Me llama mucho la atención esta parte que hicieron con los niños, porque realmente es triste pensar que en otras ciudades, en otros países, donde ya hay adopción para personas del mismo sexo, ahora ellos están pidiendo cuidar a los niños. Y los niños que están en un proceso de adopción a veces van a hogares formados por personas del mismo sexo. Cuando hay personas, familias como ustedes, como nosotros, o más familias que bien pueden hacer esta labor, más si somos cristianos y poderles dar ese amor de Dios. Así es que ese es otro acto que ustedes hicieron maravilloso. Yo me imagino que difícil fue despegarse de estos niños después de tenerlos tanto tiempo, ¿verdad? ¿Esta fue así o no? Tremendo. Cada vez que entregábamos a un bebé, solo fueron 4 mujeres, 4 bebés, que cada vez y las últimas 2 fueron al mismo hogar, porque cuando recibieron a la tercer niña que nosotros cuidamos, le pidieron a la empresa que estaba haciendo aquí las adopciones que querían que nosotros fuéramos los mismos que le cuidáramos a la siguiente bebé. A ellas 2 son a las únicas que les hemos podido dar seguimiento hasta la fecha. Una tiene 20 años y la otra tiene 21. La que tiene 21 ya tiene bebé, ya somos, ya es mamá. Y con una situación, pero bien especial. No. Qué lindo. Bueno, perdón, lo que tú nos preguntabas, cada vez que entregábamos a un niño, era como que se nos muriera, nos quedaba el corazón partido. Todos los días yo llamaba a Lucky y le decía, ¿cómo estás? Mal, me decía. Y yo le decía, igual estoy yo, y nos poníamos a llorar en el teléfono. Si cuando uno tiene una mascota, un animalito, y le pasa algo, uno se siente, imagínense, entregar a un niño que uno ha cuidado desde el inicio. Nunca les dijimos, Lucky es su mamá y yo soy su papá, sino que la tía Lucky y el tío Milton, sus papás son ellos, y les poníamos una foto. Ellos los van a venir a traer, ellos los aman, y ellos tienen grandes cosas para ustedes. Cuando nosotros los entregábamos, era tremendo. Era como que si se nos moría un hijo. Nos costaba más o menos como un mes. Cuando íbamos con el abogado y le decíamos, mire, ¿qué hacemos? Le vamos a dar otro bebé para que les quite el dolor, decía. ¿Sabes? Qué increíble. Pero esa es la tristeza que produce vida. No es la tristeza para muerte, sino es la tristeza que produce vida. Y esa es la actitud, es ejemplar realmente, porque el llamado de los cristianos no es ir a protestar por lo que hay personas del mismo género pidiendo en adopción, no. El llamado de los cristianos es traer la justicia del reino de los cielos
haciendo lo que debemos hacer nosotros, ¿verdad? Si tenemos la verdad, pues ser nosotros los que estamos pidiendo en adopción a estos niños. Esa es el verdadero caminar en el Señor, no hacer protestas porque se legaliza tal o cual cosa, sino nosotros vivirlo de acuerdo al reino de los cielos, ¿verdad? Ejemplar Gracias. realmente. Gracias, María Teresa. Yo quiero preguntar si a alguno de los hijos o algún pariente quiere decir algo, ya que tenemos aquí a Milton y a Lucky, pero también pedirles a Pues Lucky y a sí. Milton que quizá para ir cerrando por el tiempo también, ¿qué consejo nos darían ustedes a todos nosotros que estamos aquí queriéndoles aprender de ustedes? ¿Qué consejo nos darían para caminar esa vida de gozo, de alegría y para servir a Dios hasta el último día de nuestra vida que nos lo permita el Señor? Bueno, ahí está nuestro hijo Fred. No sé si tú quieres decir algo, Fred. ¿Tú qué quieres decir? No sé si no. O sí, Que hablen, que hablen. sí. Los queremos oír. No, está la parte. No sé Mientras Fred se pone el volumen, mientras Fred se pone volumen, Ahí está. muy bien, tienes el tiempo, ponte volumen, ya. Bueno, qué gusto me dio oír el testimonio, que yo lo viví, ¿verdad? Cada parte, aunque estaba lejos, yo vivo en El Salvador, Santa Ana, desde el 67. Es mi hermana. Así que de veras yo viví todo eso. Yo hoy le estaba contando a mi esposo del accidente de Milton y que yo sentía que ahí fue donde Lucky se entregó más al Señor. Y lo que Lucky no les ha contado también, que ella también ha estado en un grupo de Madres Unidas para orar por los hijos, ¿verdad? Y de aquí de El Salvador la querían poner de jefa allá en Guatemala, pero ya no se pudo, ¿verdad? Ya había hablado ella con su pastor y todo, ya le había dado el permiso, pero gracias a Dios por sus vidas, ¿verdad? Yo me alegro tanto de oír y recordar tanta cosa que vivimos juntos, ¿verdad? Aunque yo estaba aquí y ellos allá, pero siempre estábamos juntos. Yo llegaba seguido a Guatemala y es un amor que tengo por sus hijos, nos llevamos tan bien con los tres, ¿verdad? Y de veras que es especial, ¿verdad? Lo que Dios hace en cada una de las familias. Amén. Qué lindo. Gracias. Amén, Gracias, Civil. Gracias. Gracias. Fred, qué gusto, Fred, igualito que en la foto, no ha cambiado, Fred. No ha cambiado. Ahí te pone el volumen, Fred, eso, ya, ahí ya tienes. Sí, por aquí estamos, por aquí me está acompañando también mi hija. Perdón, pero estábamos terminando de cenar. Pero, ¿verdad? Siempre es un gusto y para nosotros un orgullo oír el testimonio de mis papás porque siempre ha sido, ¿verdad? Pues todo lo que dijeron realmente traía recuerdos a nuestra mente, ¿verdad? O a mi mente de las niñas, ¿verdad? De lo que se sufría, de ¿verdad? Lo que pasaba. Pero yo sí doy gracias de haber crecido en un hogar cristiano con los valores y las enseñanzas, que para nosotros eso fue muy, muy agradable, pues nunca oí un grito, una pelea, siempre la corrección era con amor y en verdad para nosotros eso pues realmente nos llena y nos da pues felicidad y nos sentimos muy, muy orgullosos de esos papás que tenemos, ¿verdad? De Milton y Lucky. Qué lindo. Y por ahí qué bonito ver caras conocidas, ¿verdad? Porque ahí le estaba contando ya a Olga, mira, ahí está Jorge Carrera, ¿verdad? Jorge tuvo el gusto de casarnos. Entonces, un saludo ahí, Jorge. Ya hace casi 14 años. Y esa niña linda, esa señorita que está atrás de ti, ¿quién es? ¡Qué preciosa! Hola, saludi. Hola, Paula. María Olga. ¡Qué linda! ¡Qué alegría! Fred, de casualidad, ¿tú conociste a nuestros hijos, a Jonatán Toledo, o a María Teresa, Melania o Sabrina? No sé, no estoy seguro.
Sí, yo creo que sí, en el colegio, pero creo que ellos eran más compañeros de Marjorie, de mi hermana. Pero sí, yo recuerdo de ver por los nombres, sí me recuerdo. Ya, sí, son más o menos contemporáneos. Sí, Sí. cabal, creo que Jonathan iba conmigo, si no estoy mal. Y compartían en la escuela dominical los domingos, Sí, ¿verdad? también. También en la escuela dominical creo que tuvieron ellos más relación cuando se iban en el bus, todos los niños, ¿verdad? Con Joshua Ramírez también, hijo de Carlos Ramírez, también fueron compañeros. Sí, también. Bueno, Sí. sí, qué alegre. Gracias, Qué bueno Fred. que se hayan conectado y haberte Gracias. escuchado, Fred. Y gracias por tus palabras. El consejo que te estábamos pidiendo, Milton y Lucky, quizá para ir cerrando, ¿qué consejo nos darías al grupo? Después vamos a pedir que ustedes oren por todos nosotros, por favor, ¿sí? El consejo que podemos darles es de que es necesario que nos ciñamos, que nos apeguemos a las promesas, a la palabra del Señor, porque lo que dijo Josué, que mencionó, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo no sé qué van a hacer ustedes, no sé qué van a hacer, qué piensan hacer, pero hemos tomado una decisión, que yo, mi esposa y mis hijos serviremos a Jehová. Es algo que a nosotros nos ha servido, nos ha ayudado tremendamente y sabemos que eso es como un agua viva, es como algo, una fuente que está fluyendo y salpica a los que están alrededor. Así que es lo que nosotros les recomendamos. Hicimos algo tremendo también en lo que fue la pandemia. Tenemos una nieta, la séptima, nació en plena pandemia. El Señor nos dio otro milagro ahí. Ella nació con un estrabismo en sus ojos, los tenía desviados. Y la especialista decía, a los 12 años hay que operarla para resolver eso. Nos pusimos en oración con nosotros. La pandemia realmente nos unió, nos dio más unidad, más fortaleza. Y a los 2 meses que ella fue nuevamente a su examen, la niña estaba sana. Hasta la fecha, ella tiene sus ojos bien directos, bien los tiene corregidos. Así que es otro milagro del Señor en nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. Nos gozamos mucho con ese testimonio. Lucky, ¿algún consejo para que después tú ores por nosotros, Lucky? Bueno, pues verdaderamente creo que el consejo es que nunca nos soltemos de la mano del Señor, porque pasamos dificultades, tiempos difíciles, tal vez enfermedades, problemas financieros, hay muchas cosas que vivimos, pero con el Señor todo es más fácil. Con el Señor estamos seguros en el Señor. Y yo siempre digo que ese gozo que Él puso un día en mi corazón, yo no lo pierdo aunque tenga problemas. Yo no, eso es algo que nos ha sostenido, ¿verdad? Que a pesar de lo que estemos viviendo, no perdamos ese gozo de que el Señor nos ha puesto en el corazón.